porque de eso versa la columna del abogado César Gutiérrez Priego en La Silla Rota. Dice: la impunidad, la raíz de todo mal. En los últimos años hemos podido observar cómo las actividades delictivas han ido al alza y el factor en común es la impunidad, dice el abogado. En los últimos años hemos podido observar cómo las actividades delictivas han ido a la alza y el factor en común es la impunidad. Solo 2% de todos los delitos que se cometen en nuestro país terminan en una sentencia condenatoria. Estos datos son desalentadores y no permiten que tengamos esperanza en una mejora inmediata. Sin embargo, la solución no es tan complicada. Empecemos por lo principal: acabar con la impunidad. Esto hará que todo aquel que quiera delinquir lo piense dos veces. Para atacar la impunidad debemos empezar por quienes la propician, la toleran y la promueven. En estos casos hay un elemento claro y notorio que es la autoridad. Si se evita la corrupción de la autoridad, estaremos dando el primer paso, tal vez el más importante, para combatir la impunidad. Y no es lo que precisamente, te pregunto, César, ha estado promoviendo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde siempre. Vamos a barrer las escaleras de abajo hacia arriba, desde la autoridad máxima hacia abajo, para que permee esta convicción contra la corrupción de la autoridad y no continúe esta impunidad. Cuéntanos de tu columna, César. Sí, mi querido Vicente, la verdad es que estoy teniendo un poco de problemas de señal, pero más o menos te entendí. Efectivamente, las escaleras se tienen que barrer de arriba hacia abajo, como la impunidad se busca. Y creo que es importante que la gente no solo lo veamos como que algo muy lejano hacia los terceros, tiene que ver que incluso también con nuestro diario actuar en el día a día, ¿no? Desde que llegas y te crees muy chingón porque te le metiste a la persona que iba delante de ti o no le hiciste ceder el paso a una persona que está poniendo la direccional, desde el que cree que porque se salió con la suya, porque falsificó un registro de vacuna, o un PCR para decir que estaba enfermo o que no estaba enfermo. En fin, hay un sinnúmero de situaciones por ahí. Pero aquí lo enfoco mucho también a no nada más irnos por la fácil, ¿no? Es que las autoridades como los policías, la Guardia Nacional, los ministerios públicos, los jueces, no. También hablemos de la clase política en el país, ¿no? También hablemos de toda esa impunidad que se da. Y lo hago en el comentario final también por el hecho de que vimos cómo se destapan estas investigaciones que están realizando contra varios personajes políticos de la oposición, pero entre ellos de Santiago Krill, de su hijo y de Ricardo Anaya, entre muchos otros más. ¿Cómo es posible que ellos mismos, siendo esta casta política, donde son de doble y triple moral, donde se dan golpes de pecho, pero tratan de salir a decirle a la gente que ellos son impolutos, ¿no? Y creo que por ahí es como que la parte importante que la gente analice y vea cómo la verdad es que han sido los reyes de la simulación y de la mentira, y que ellos han sido felices de esa forma, y que aparte, una persona que no quería ni siquiera reconocer a su hija, y que todos sabemos la situación que pasó con Edith González, tiene el cinismo de que como ellos, y siempre lo hemos comentado Ramiro y yo, eran los encargados de legislar, de crear las leyes, pues estaban impunes porque saben que no importa el tiempo que haya pasado. En una de las mismas entrevistas que le realizan, él dice, bueno, pues es que ya pasó el tiempo en que esto se podría investigar. Te recuerdo que nada más, si por ahí ese dinero sale donde había recursos de procedencia ilícita de algún grupo criminal, pues entonces no es nada más el delito que ellos pensaban y no ha prescrito, ¿no? Y nada más quería hacer un comentario. No me había percatado que el hermano menor del buen Ramiro está con nosotros. O sea, no me había dado cuenta que se quitó 25 años este cabrón con la barba. Ah, caray. Oye, mi querido Ramiro, hoy Miguel Vadillo, el director de la revista Contralínea, hablaba precisamente de Santiago Krill, que dice que es una copia barata de Diego Fernández de Ceballos, conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe. Y hablando de impunidad, pues como estos personajes controlaban la ley, no respetaban la ley necesariamente, jugaban con la ley a su conveniencia, pues sí, estoy de acuerdo con César. La impunidad es el principal de nuestros males, querido Ramiro, en nuestro México lindo y querido. Fíjate que en el tema de esta circunstancia lo plantea muy bien César, porque lo hemos platicado. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral y otra cosa es lo ético. De hecho, uno de los ensayos
que estoy escribiendo mi libro, que ya voy a más de la mitad, en Cartas a un Facho, que es la continuación del Pequeño Chairo Ilustrado. Hablo esencialmente de la diferencia entre lo que es lo legal y lo que es lo moral, ¿no? Legal era el apartheid en Sudáfrica, legal era la esclavitud en Estados Unidos, pero las sociedades van evolucionando. Hay que recordar que, por ejemplo, al hablar de copia barata de Diego Fernández de Ceballos, hay que recordar, ¿no?, lo que hacía Diego Fernández de Ceballos, siendo senador y litigando en contra del Estado que representaba. Hay que recordar que Santiago Krill al cuarto para las 12 autoriza un chingo de casinos, lo que dispara los niveles de ludopatía en el país y los juegos y todo eso, ¿no? ¿Cuánto habrá recibido Santiago Krill? O sea, si le hiciesen una auditoría a los bienes de Santiago Krill, que casi siempre ha sido, yo creo que no sé si haya sido, que haya trabajado en iniciativa privada en su vida, y él es un ejemplo claro de los Arturo Montiel. Él es un Arturo Montiel panista, digamos, ¿no? Cuánta de su fortuna se debe a sus contactos políticos, eso es lo que preguntar, cuánto de la fortuna del Diego Fernández de Ceballos, el Debe Fernández de Prediales, cuánto de su fortuna es básicamente de su operación con tráfico de influencias. Esa es una de las cosas que nosotros hemos querido combatir y ha sido uno de los leitmotivs, como dicen, uno de los motivos principales por los cuales nos metimos a echar chingadazos aquí en las redes sociales y en los libros y en la cultura, precisamente para combatir este tipo de basura que con la mano en la cintura exigen diálogo con el gobierno. ¿Qué clase de diálogo? ¿Cómo crees que el presidente se va a reunir con un tipo tan corrupto como ese, ¿no? De repente son las preguntas que uno se hace. ¿Cómo es que a estas alturas de la vida y bajo estas circunstancias, esas personas que torcieron la ley a su favor para poder obtener los mayores beneficios, ahora sucede, ahí está con nuestro próximo presidente de la República, Adán Augusto, ahora sucede que ellos quieren ser los fieles a la balanza, que hablan de ética y de moral, y pues sí, es como te digo, de nuevo, el panismo es una enfermedad curable, se cura leyendo, y estos señores panistas que le han visto la cara a todo el mundo, ahora pretenden erigirse en faros de la moralidad, cuando la realidad es que son la peor basura que puede haber, porque una cosa es lo que legislan y otra cosa es lo que practican en su vida diaria, y esa dicotomía es la que le ha cobrado un precio carísimo al PAN, y así que este año en estas elecciones pues van a saber de qué se trata, mi querido Vicente. Así es. ¿Y qué me dice?